Seguimos en Periodismo Libre. Les presentamos a continuación la segunda parte de nuestra entrevista con el historiador Teófilo Medina. Con él abordamos las problemáticas de la paz y si tuvo o no presencia en la actual campaña electoral. Y además nos dijo algo muy interesante, que la izquierda colombiana tiene mucho que aprender del fenómeno social y político de Gustavo Petro. Muchos coinciden en que, a propósito del proceso de paz, la primera vuelta no tuvo como su hilo conductor, como su eje de debate, la paz precisamente, que entre otras cosas el acuerdo posibilitó unas elecciones muy tranquilas. Se centró en la paz tarde la campaña cuando se plantea una coalición precisamente por la paz ahora. Hizo determinada mella una cierta retórica de sectores alternativos, es decir, que dijeron, mire, esto de la paz se ha discutido mucho, cuántos años se llevan las comisiones en La Habana, el país está como cansado de eso y es necesario hablar de otras cosas, el tema de la corrupción, y en cierto modo esas posiciones le dieron como la tonalidad a la campaña y invisibilizaron un tanto lo de la paz. Pero es necesario decir que la paz no estuvo ausente. Si se busca alguna explicación al voto de opinión que ha sido coincidente en el registro por parte de todos los analistas, en el debilitamiento de las maquinarias, yo me pregunto, ¿eso sería pensable en un periodo, en un año antes? No. Y si eso se hizo una realidad, es porque más allá de las menciones a la paz está actuando. ¿Cómo caracteriza usted, profesor Teófilo Medina, el liderazgo personal y colectivo de Gustavo Petro? Tiene mucho de novedoso, pero también está más allá de las sorpresas, porque Petro no es una figura que acabe de entrar a la arena política. Es importante subrayar esto, porque los que hablan de el paso hacia lo desconocido con Petro, no tiene mayor sentido. ¿Por qué? Porque el país lo conoce. Ha ocupado el puesto políticamente más importante después de la presidencia de la República. Y si Vargas Lleras decía en los debates por televisión, Petro dejó un desastre después de la alcaldía, y Petro, cifra por cifra, en educación, en servicios, en la cuota mínima de agua, en la atención en los barrios del sur de Bogotá. Tomaba esas cifras, daba las referencias, no de lo que él recordaba, sino de las cifras del DANE. Al siguiente segmento, Vargas Lleras salía con la misma, usted dejó a Bogotá en el desastre, porque hay que insistir, esa es una técnica de la comunicación, y esto de que mentir sistemáticamente, de eso algo queda. A propósito de eso, profesor, ¿cómo ha visto el papel de los medios de comunicación, que muchos han caracterizado como que todos a una contra Petro? Pues no los medios de comunicación masivos tradicionales. No es sorprendente si se repasa los propietarios de los medios de producción, de la televisión, la radio, la prensa, porque pues esos propietarios son pues la gente del gran capital, y por supuesto esperan que los medios le respondan inmediatamente a sus intereses. Pero hoy tenemos pues un mundo alternativo, ¿no?, que no puede esperarse gire y vaya en una sola dirección. Me refiero a las redes sociales. Allí, claro, se escuchan todas las voces, pero no están vetadas las voces independientes, y no están vetadas esas redes para las iniciativas y para la creatividad
que tenga la gente, en este caso partidaria de la Colombia humana. ¿Cómo analiza usted el papel que ha jugado la izquierda en esta campaña electoral, teniendo en cuenta que Petro pues no es un socialdemócrata, no se ubica incluso dentro de la izquierda, sino como un hombre de centro izquierda? En general me parece la izquierda ha jugado un papel realista, positivo, de apoyo entusiasta a la candidatura. Hay excepciones, ¿no? Hay alguien que todavía busca sueños de una burguesía nacional, pero yo recuerdo el poema de Rubén Darío, la princesa está triste, la princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa busca por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. Pero con Petro buscamos cosas realistas, ya, transformaciones que este país necesita y que hay las premisas para afrontarlas. ¿Es la hora de nuevos liderazgos? La hora de nuevos liderazgos siempre está. No siempre están los nuevos liderazgos, ¿no? Pero yo diría algo, por ejemplo, que si bien la izquierda tradicional ha apoyado a Petro, yo diría que la izquierda tradicional debe tener la disposición de aprender, no de Petro personalmente, porque no estamos ante el gran timonel, ya no creemos esas cosas, pero aprender no tanto de Petro, del fenómeno de Petro. Hemos tenido un país tendencialmente autoritario, conservador no de partido, sino de mentalidad. Frente a eso, buena parte de la izquierda le jugó y respondió con la carta dura, que implicaba claramente un compromiso, que implicaba heroísmos, la carta, por ejemplo, de la lucha armada. Y los sectores que apoyaron sin tomar las armas, pues esa versión, hoy tienen que mirarse en ese espejo de este fenómeno que está conquistando el favor de las masas. Tomar nota. Aprender, digo yo, del fenómeno de la Colombia humana, no necesariamente personalmente del líder. De todas maneras, después del 17 de junio, ¿Colombia será otra? Muy posible. De todos modos, Colombia ya está siendo otra. Y el tipo de votación que se produjo el 27 de mayo, pues ya indicó que el país cambia. Y, por supuesto, hay una tentativa muy fuerte, como suele darse eso en la historia, no de este país, sino en general, de las fuerzas que quieren reversar eso, que quieren prolongar las coordenadas de sistemas políticos caducos, corruptos, injuriosos contra el medio ambiente, incapaces de aceptar la diferencia y de respetar el medio ambiente. En la reconfiguración del mapa político y en esta reconfiguración también de correlación de fuerzas en las que todos los partidos del establecimiento han corrido detrás de Duque, ¿hay una identidad de clase simplemente o hay algo más? Yo creo que yo he hablado antes, por ejemplo, de la contrarrevolución cultural. Claro, hay por otro lado unas fuerzas de la inercia. Quieren repetir el Frente Nacional, solamente que más precario en el sentido ideológico y político que el Frente Nacional de hace 61 años. Pero hay una fuerza inercial que lleva a estos sectores que fueron a golpear a la puerta de el Centro Democrático y su candidato y el presidente eterno, Uribe Vélez, ¿no?, a golpear pidiendo allí una inscripción, un puesto, se colocaron en los partidores. Eso es natural que lo hagan, pero eso también, creo yo, produce impresión en el público, ¿no? Entonces, pues, le pone mucho realismo a aquello que decía Gaitán, los mismos con las mismas. Si este país no fuera tan conservador como usted lo ha dicho, y es evidente,
ese hecho de esa alineación de todos estos partidos del establecimiento con Duque no sería una gran ventaja para que la fuerza alternativa de Petro alcanzara el poder político? Por lo menos ese espectáculo, ese agolpamiento a las puertas de la candidatura de Duque, del Centro Democrático y de Uribe, está produciendo en las conciencias determinados resultados. Es decir, pues ellos pueden tomarlo como expresión de no hay enemigos a la derecha, como un dirigente conservador habló en los años 30, en toda esa coalición contra López Pumarejo. Pueden decir eso y sentir que es un signo de gran fortaleza, pero al mismo tiempo las ideas que puede remover en el hombre, la mujer, el joven de a pie, pues puede ser contraproducente para esos proyectos. Monseñor Monsalve, el arzobispo de Cali, nos dijo aquí mismo en Periodismo Libre que se está configurando con todas esas fuerzas conservadoras que no quieren las transformaciones un nuevo Frente Nacional, y usted también habló ahora de ese hecho histórico. ¿Usted qué opina? Sí, Frente Nacional en la medida en que lo nacional lo entienden las oligarquías nuevas y viejas, que no es la nación entera. Pacto del 58. Sí, el pacto de unas élites, el pacto de unas élites oligárquicas, es en ese sentido. Hoy, digamos, con los condimentos que ofrecen las concepciones o integristas católicas o fundamentalistas religiosas, ¿no? Ese es el condimento nuevo, pero entre los seguidores, sobre todo de estas nuevas religiones, pues también hay un espacio para la reflexión. No es tan seguro, es decir, después del plebiscito, primero se exageró el impacto, la influencia de las iglesias el triunfo por 60.000 votos. En el voto por el no, pero nunca se operacionalizó eso. Y realmente después de eso, lo que esperaban en las elecciones para cuerpos colegiados el 11 de marzo era una votación arrasadora de las iglesias y no hubo tal. Sí, sacaron una representación no despreciable, pero no era esto. Algún periodista me entrevistaba por esos días y me decía que estos dirigentes, pastores de la Iglesia Colombia Justa Libres, esperaba 2.500.000 votos y bueno, obtuvo cerca de 500.000. Se le vio peleando por el umbral. Entrando ya en el final de esta entrevista, profesor Medófilo Medina, ¿usted está esperanzado en relación con lo que puede ocurrir el 17 de junio? Sí, en cualquier caso, la presencia de la gente, la movilización, dejará elementos establecidos para seguir en esta lucha por la paz, para estar un poco, como llamaba Hegel, de acuerdo con la necesidad histórica objetiva. Y esa necesidad histórica objetiva hoy tiene en Colombia el nombre de la paz, y para eso se necesita el empeño de aglutinar el más amplio espectro. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos esta tarde en Periodismo Libre. A ti por la invitación. Vamos a un corte de mensajes y volvemos.